rogando por la vida de, de, de Katy, de Edwin, quienes están expuestos a adquirir esta enfermedad, y la vida de todos ustedes. Y recuerden que no vamos a salir, estamos trabajando en eso. Hoy le voy a regalar la oración al señor Edgar Ortiz, quien creo tiene mucho que agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Usted volvió a nacer. Entonces, señor Edgar, le regalo la oración en el día de hoy. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias y bendecida a usted por esas palabras tan bonitas que siempre nos da fortaleza y apoyo. Igual a todos los compañeros que han sido solidarios y pues que nos han rodeado con esas oraciones y esos mensajes de apoyo y aprecio, que esas son situaciones que en este momento uno necesita mucho. El médico me decía que el 50% de la recuperación de estas personas, de nosotros, los que hemos vivido esta experiencia, es el apoyo y esa actitud positiva ante la gana de estar con vida y de estar con ustedes. Por favor, quiero de manera muy especial el día de hoy pedirle a Dios y antes de pedirle agradecerle por todas estas bendiciones que nos ha dado, de estar hoy compartiendo nuevamente con ustedes entre los vivos y llenos de salud, a pesar que a veces hay recaídas y no compensamos todo lo que Dios nos da porque no nos comportamos como debe ser, y sabemos que a Él como Padre, nosotros también que somos, a Él como Padre de nosotros, también hay cosas que le molestan, pero Él es tan hermoso y tan divino que a pesar de los pecados o los errores que cometemos, Él nos sigue perdonando y nos sigue dando cada día más. Padre hermoso, te agradecemos por este día y todos los venideros, por tenernos aquí con vida, salud. Pedimos por los compañeros que hoy están atravesando este mal momento, por nuestros familiares y las personas que a pesar que no conocemos, se encuentran en las clínicas esperando ese momento de salud de vida para volver a sus senos familiares. Padre Santo, no tengo cómo agradecerle por tanta bondad y tantas bendiciones que hemos recibido, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, que a pesar que estén en la distancia, reciban esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos bien nuestro pan de cada día y perdona a todos aquellos que nos ofenden, así como nosotros también los perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, y más de todo este mal maligno que hoy nos acecha, porque Él lo tenemos ahí cerquita. Entonces, cuidémonos, hagamos ese compromiso y cumplamos pues con esa meta que la doctora nos impuso de no salir. Amén, amén y gracias a todos. Dios los bendiga y cuidémonos mucho. Amén. Amén, amén. Buen día para todos, que la Amén. paz del Señor nos acompañe en este lugar donde vamos a dar nuestra clase, en esta aula web, y en el lugar que cada uno de ustedes se encuentren, a sus familias, y que Dios sea proveyéndonos en el día de hoy. Ahora abandonémonos en Él y iniciemos este nuevo día maravilloso que Él nos está regalando. Entonces hoy vamos a iniciar, hoy 30 de abril, viernes, por cierto, y el cuerpo lo siente que hoy es viernes a pesar que estemos en pandemia. Entonces, ya hoy es viernes, fin de semana, pero tenemos que estudiar porque viene la semana dura de parciales, que siempre nos cuesta. Entonces, vamos a hacernos esa propuesta, a estudiar, a ser los mejores. Que de este curso
la menor nota que yo coloque la otra semana sea 4, porque todos son excelentes en sus sesiones. Para mí eso sería la mayor satisfacción y la mayor palabra de agradecimiento que puedan tener ustedes hacia mí, el mejor detalle. Entonces, a nadie voy a colocarle 2 ni 1. Aquí van a ser 4 y 5 en sus sesiones. Eso espero de cada uno de ustedes. 4 y 5. ¿Listo? Amén, amén, así va a ¿Compromiso? ser, doctora. Bueno, Así sea. entonces ahora, listo, porque todos van a estudiar, por eso lo esperan, porque se lo han ganado con su estudio y con su participación en la clase. Y los que no se van a reivindicar en el día de hoy con sus cámaras encendidas y participando. En la clase pasada, pues hablábamos del testamento y creo que está más que trillado porque nuestra compañera María Hinojosa volvió a retomar el tema que ya yo había hablado y hablábamos empezamos el tema de la sucesión testada de la clase antepasada, ni siquiera pasada, sino antepasada, y hablábamos lo que era el testamento, hablábamos en los tipos de testamento, solemnes, menos solemnes, abiertos, cerrados, privilegiados, ¿verdad? Y hablábamos de cada requisito que se necesitan para este testamento y que hay unos testamentos que deben presentarse ante el notario y ante testigos. Y hay otros que se harán por su circunstancia de privilegio ante el capitán del buque, ante el sacerdote, ante el médico, en fin, de acuerdo a la situación en que nos encontramos. También tocamos el tema de los testigos y recordemos que la ley nos indica quiénes son inhábiles para ser testigos, mas no nos dice quiénes pueden ser testigos. Entonces pueden ser testigos aquellos que no se encuentren en las situaciones que señala el código como inhabilidad. Vamos a continuar con nuestra exposición de sucesión testamentaria. Muy atentos. A partir de hoy no podemos faltar a clase porque perdemos el hilo de lo que venimos hablando, porque este tema no es complicado, sino que es extenso. Entonces, si no le seguimos el hilo, pues nos vamos a enredar y si no leemos en casa, mucho menos. Recuerden que en el código van a encontrar todo lo que se les está diciendo en clase, al igual que en el texto que les subí desde principio de semestre en el aula web. Bueno, adelante María José, adelante Arnaldo y adelante Elder. Listo, doctora, ya estamos ahí compartiendo ya. Les agradezco a todos, coloquen presente en el chat para que sea mucho más rápido y más fácil tomar atención. Bueno, buenos días compañeros, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con la exposición sobre la sucesión testada. Ya la profesora dijo lo que nosotros hablábamos anteriormente y recordemos que hablábamos de los tipos de testamento, sus características, la facultad de testar e incluso hablábamos de unas condiciones sobre los testigos, no sé si lo recuerdan, cuando un testigo es hábil y cuando es inhábil. Y también qué pasaba cuando un testigo era inhábil y nadie se daba cuenta. Que recordemos que el proceso de todas formas seguía. Eso no era un impedimento para declarar nulo el testamento. Bueno, entonces el día de hoy, ahondando mucho más en el tema, les voy a hablar sobre la ineficacia del testamento. Esto quiere decir cuando ya deja de surtir efecto jurídico. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, para iniciar. Estas son algunas de las causales de nulidad. Podríamos decir que las principales o más comunes. En primer lugar tenemos la inexistencia de un testamento y ya le explicaré cada una más adelante. La nulidad, la caducidad, la revocación, la inejecutabilidad, la reforma del testamento y por último tenemos allí no se deja ver bien. Compañero Arnaldo, ¿le puede dar en dejar de...? Ajá. Sí, ya está. Gracias. Y por último tenemos el reaparecimiento del desaparecido, que esto solamente se da en caso de testamento cerrado, más no en el abierto. Bueno, continuamos con el diapositivo. Bueno, iniciamos con la inexistencia del testamento.
Si bien yo sé que el día de hoy les voy a hablar sobre la ineficacia de un testamento, pero la primera causalidad es la inexistencia. Entonces, como algo que no existe, podemos verlo como ineficaz. Principalmente esta causal de ineficacia no se encuentra en el Código Civil, sino que más bien fue extraída de las normas. Y se las voy a explicar mediante un ejemplo. Supongamos que algún día estamos presentes frente a un proceso de sucesión en donde el testador sea una persona jurídica. Recordemos que ya nosotros hemos visto en clase y la profesora nos ha repetido en muchas ocasiones que los únicos que tienen facultad de testar son las personas naturales, que las personas jurídicas nunca van a estar como testador dentro de un testamento. Ellas sí pueden tal vez adquirir, por decirlo así, ser beneficiarias de un testamento. Es decir, un testador puede sí facultarle parte de su patrimonio a la persona jurídica, pero esta persona jurídica jamás va a ser testador. Entonces, supongamos en el caso tal, nosotros encontremos un testamento y donde el testador sea una persona jurídica. Nosotros ni siquiera vamos a decir que este testamento es inválido porque no existe posibilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico de que llegue a ser válido. Entonces, inmediatamente lo vemos y podemos decir que ni siquiera existe. Y como no existe, de una vez decimos que es ineficaz. Y ahí, para ponerles otro ejemplo, yo estaba pensando en que también una posibilidad de la inexistencia del testamento es, sobre todo, ustedes recuerdan que el testamento cerrado está dentro de un sobre o alguna cubierta y solamente el testador sabe su contenido. Entonces, otra posibilidad para que se dé esta causal de ineficacia es que dentro de esta cubierta simplemente se encuentren hojas en blanco. Es decir, allí hubo como una especie de simulación y en realidad nunca existió un testamento. Sí se hicieron las debidas solemnidades que nos exige la ley, pero en realidad al momento de su apertura no existe. Entonces esa es otra causal de ineficacia del testamento. Entonces, ¿quién va a declarar esta inexistencia? La inexistencia la declara un juez de familia. Y con esto hemos expuesto la primera causal de ineficacia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora abrimos paso a lo que es la nulidad. La nulidad dentro del testamento, sabemos que todo acto testamentario, para que tenga una plena existencia, es decir, para que se pueda tomar en cuenta, debe cumplir con todas las solemnidades que nos exige la ley, y una vez cumplidas es cuando este testamento va a surtir efecto. Es decir, aquí se cumple la voluntad del testador. Pero, ¿qué pasa cuando este testador o este testamento están incumpliendo las solemnidades o aquello que nos exige la ley? Entonces aquí no sé si ustedes recuerdan, también hablamos sobre algunos requisitos internos y externos en la clase pasada. El incumplimiento de cualquier requisito interno o externo es causal de nulidad. Y así, para recordar, les voy a decir que las nulidades internas son aquellas relacionadas con la persona, es decir, deficiencias en los requisitos de fondo. Cuando yo hablo de esto, me refiero a lo concerniente a la capacidad, si él se encontraba dentro de su sano juicio, y todo con respecto a la persona. Y cuando yo les hablo de externas, es la omisión de las solemnidades, no se cumplieron algunos requisitos que la ley nos establecía. Entonces, en resumidas cuentas, si no se cumplen tanto los requisitos internos como los externos, el testamento queda completamente nulo. Entonces, allí vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Buenos días.
Es que les recuerdo que nosotros, cuando yo empecé a hablar de la sucesión testada, yo les hablaba de los requisitos de la validez del testamento y les decía que estos eran los requisitos internos y externos. Y son los requisitos que nos habla el artículo 1055 del Código Civil. Y de los internos podemos señalar la capacidad, la actitud legal de testar y la perfección de la voluntad. Y cuando hablamos de la perfección de la voluntad, estamos diciendo que sea una voluntad sin vicio, ¿sí? Sin vicio de su consentimiento, por ejemplo, y es lo que encontramos estipulados del artículo 1061 al 1063 del Código Civil. Y hablábamos de unos requisitos externos, como nos decía María José, son las formalidades del testamento, es decir, son las formalidades del acto, la manera como se debe otorgar el testamento, los requisitos para cada tipo de testamento que ya estudiamos en las clases anteriores. Entonces les recuerdo, requisitos internos o de fondo es la capacidad que nos habla el artículo 309 del Código Civil. También ahí tenemos que incluir lo que nos dice el artículo 1061, que nos habla de las inhabilidades o de los inhábiles para testar. ¿Quiénes son los inhábiles? Y el artículo 1062, que nos habla de la nulidad, ¿verdad? Y tenemos que no puede testar el impuber, tenemos que decir que no puede testar el que no expresa su voluntad de manera verbal o el que no puede expresar su voluntad de manera verbal o escrita, tampoco puede. Y la voluntad que esté exenta de vicio. Esto es esencial. La voluntad debe ser plena, consciente y libre, sin vicio del consentimiento. Acuérdense cuando hablábamos de los vicios del consentimiento en civil, hablamos de la fuerza, del dolo y del error, como nos lo señala el 1063 y el 1117 del Código Civil. Y el error, ¿se acuerdan que puede ser de hecho y de derecho, como nos habla el 1509 del Código Civil? Y acuérdense que el testamento debe tener un objeto lícito. Y el objeto lícito nos indica que es el disponer de los bienes para después de la muerte, pues estos bienes deben tener un objeto lícito, como nos lo señala el artículo 1008 y el 1124 del Código Civil. Debe ser un objeto lícito, determinado, posible y estar en concurso. Y ya sabemos que los requisitos externos del testamento entonces son las formalidades del acto, cómo debe ser otorgado. Y así, como nos va indicando, de acuerdo al tipo del testamento, si es un testamento abierto o no ocupativo público, ya sabemos que debe hacerse ante el notario y ante 3 testigos. A falta del notario, por situaciones extraordinarias, se hace ante 5 testigos. ¿Y qué debe contener el testamento? Ahora sí, adelante María José. Bueno. Quería que les quedara claro eso y recordarles porque ya lo habíamos dado en la primera clase. Bueno, entonces ya como la profesora también nos ayudó a refrescar la memoria, aquí les traigo son unas situaciones en donde nosotros nos vamos a dar cuenta, o por lo menos entendido lo que la profesora nos acaba de explicar, deberíamos identificar si la nulidad fue dentro de los requisitos internos o externos de estas situaciones. Bueno, iniciamos con el primer ejemplo. Ha sido otorgado por... No, Arnaldo, devuelve la diapositiva, por favor. Ha sido otorgado por personas no hábiles para testar. Ya eso también fue mencionado en repetidas ocasiones. El principal y mayor ejemplo que siempre hemos escuchado sobre esto es, por ejemplo, que un impuber haya realizado un testamento. También la segunda situación es que ha sido otorgado por 2 o más personas. Sabemos que la facultad de testar y lo concerniente a ello, todo ello es personalísimo e indelegable. Entonces siempre va a ser una persona el testador. Jamás en un testamento vamos a encontrar a 2 testadores.
También cuando se haya otorgado el testamento por haber intervenido la fuerza. Ya allí la profesora también lo había mencionado anteriormente, dentro de los de aquellas causales de nulidad interna se encuentra. Siguiente diapositiva, por favor. Si fuese otorgado por medio de un delegatario o de un apoderado, casi lo mismo que dije anteriormente, es indelegable toda facultad de testar. Entonces también recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos la clase pasada del testamento cerrado, sabemos perfectamente que el testador es el que entrega ante el notario, y eso es uno de los requisitos, es decir, de las solemnidades o como que nos exige la ley, y el incumplimiento de ello incurriría dentro de la nulidad externa. También si fuera otorgado ante un funcionario distinto al del notario, de quien haga sus veces, sabemos que también puede ser, eso también depende de la situación. Por ejemplo, recordemos que en los privilegiados no nos vamos a encontrar frente al notario. En sí lo que quiere decir este punto es que el testamento sea entregado a una persona que no cuente con la facultad de poder recibirlo. Y pues si ya lo recibe, lo recibió, pero en realidad la ley no lo permite, y entonces eso no le daría la posibilidad de realizar efectos jurídicos. También por la intervención de más de un testigo hábil. Ustedes recuerdan que también cuando hablábamos de los testigos instrumentales, yo también les hablé sobre qué pasaba cuando había un testigo inhábil. No sé si recuerdan que cuando había un testigo inhábil, por ejemplo, dentro de los 5 testigos que nos exige el testamento cerrado, el testamento seguía y no era causal de su nulidad. Podríamos decirlo que hasta allí se puede tolerar aquí, pero ya cuando son 2, inmediatamente ya eso es una causal de nulidad. Seguimos cuando son menos de 3 testigos. Sabemos que lo mínimo que hemos escuchado dentro de los requisitos de los testamentos abiertos y los privilegiados siempre exigen 3. Y no hay ninguna situación en donde la ley permita menos de 3. También tenemos el testamento solemne, nuncupativo, subsidiario ante menos de 5 testigos. Ese también lo acaba de hablar un poco la profesora, que ya sabemos que no se hace ante un notario, y debido a ello es abierto y se requieren 5 testigos. Es la única para que pueda ser válido. También cuando el testamento abierto no haya sido leído en alta voz. Esto ya es una exigencia de la ley. En el momento en que faltaren las firmas, sabemos que también la ley exige que el testamento debe ser firmado por el notario, el testador y los testigos. Cuando el testamento solemne cerrado haya sido realizado por una persona que no sepa leer ni escribir. También sabemos que, yo les hablé de eso, que nunca una persona que no sepa leer ni escribir va a poder realizar un testamento cerrado. Sí o sí debe ser abierto, como garantía de que en este testamento se exprese su voluntad. Bueno, y aquí ya continuando, cuando se incurrió en un vicio del consentimiento, así también como lo mencionaba la profesora anteriormente, es una causal de nulidad interna. Si se deja o asigna un objeto ilícito, eso también lo acaba de mencionar la profe, y el testamento del ciego que no sea nuncupativo o que no haya sido leído en voz alta 2 veces. Eso también lo mencionábamos la clase pasada, hablábamos sobre el testamento de las personas ciegas, y como lo dice allí, debe ser leído en voz alta 2 veces. Primero por el notario y luego por un testigo. Todo esto, ¿por qué? Es como garantía de que en realidad este testamento sí exprese la voluntad del testador. Entonces continuamos con las diapositivas, por favor. Siguiente. Lo que podemos nosotros concluir es que cuando encontramos la nulidad del testamento,
cuando no se cumplen las formalidades del Código Civil. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, y desde aquí empezamos a identificar qué tipo de nulidad es, interna, externa y cuál fue. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ustedes recuerdan que toda la situación del testamento militar, cómo nace y en qué momento. Recordemos que es en tiempos de guerra y se da cuando el testador no cuenta, se cree que no tiene la posibilidad de más adelante realizar un testamento solemne, sino que se encuentra en un momento crítico, por así decirlo, y es allí donde se realiza este testamento. La condición para que este testamento sea válido es que tenga el visto bueno del jefe superior o del comandante. Si bien sabemos que estos no se realizan ante un notario, y entonces se necesita también una figura en donde ella apruebe o no este testamento, para que haya, por decirlo así, un orden, para que no todo el tiempo cualquier persona pueda decir yo realicé un testamento militar y esto, sino que se necesita una figura, y esta figura es el jefe superior o comandante, que, como ya lo dije, le va a dar el visto bueno o no al testamento. Entonces continuamos con las diapositivas, por favor. ¿Quién declara la nulidad del testamento? Lo hace el juez. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, otra de las causales de ineficacia del testamento es la caducidad. Y recordemos que los únicos testamentos que caducan son los testamentos privilegiados. Y eso ya lo hablábamos la clase pasada, que son los testamentos verbales, militares y marítimos. Y recordemos que el verbal caduca si transcurren 30 días desde su otorgamiento y el testador fallece después, o cuando por lo menos una vez fallecido el testador dentro de estos 30 primeros días, pasen otros 30 días y este testamento verbal no se pase a escrito. Recordemos también la caducidad del testamento militar. Aquí nos exigen 90 días desde el momento en que cesó la situación que facultó a esta persona para realizar el testamento militar, este testamento privilegiado. Y el marítimo, recordemos que también son 90 días. Y bueno, ya una vez dicho esto, porque esto ya fue estudiado, debemos siempre tener en claro que la caducidad es característica de los testamentos privilegiados, exclusivamente de los privilegiados. Y allí en la diapositiva encontramos los artículos en donde nos habla de la caducidad de cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la revocación del testamento. Una persona, una vez haya realizado un testamento y, por decirlo así, cambia de ideas, o por lo menos dice, no, yo prefiero dejarle este patrimonio a mi otro hijo en vez de a este. Pero así él mismo nace de su voluntad, él lo está pensando. Él tiene la posibilidad de revocar el testamento que ya realizó. Pongamos un ejemplo. Roberto en el 2015 realizó un testamento. Y entonces, transcurridos los años, en el 2017 o en el 2018, Roberto tal vez piensa mejor y dice, o simplemente por voluntad propia, voy a cambiar el testamento que ya tengo. Y entonces él tiene la posibilidad y la facultad de revocar este testamento. Lo puede modificar completamente si él quiere o solamente una parte. Y para esto se necesitan 3 requisitos. Bueno, primero,
la preexistencia de uno o varios testamentos. Esto quiere decir, para revocar un testamento necesariamente este testamento debe existir. Y aquí nos referimos al testamento que ya se encuentra en la notaría. Y el segundo requisito es el otorgamiento de un testamento posterior. Es decir, el que creó en 2017 Roberto, que es con el que va a cambiar el testamento del 2015 que él ya tenía en la notaría. Y entonces en el momento en que él crea un nuevo testamento, en el Antiguo Testamento va a quedar ineficaz. Es decir, ya no va a tener ningún efecto jurídico y ante la ley ya no va, por decirlo así, a existir, sino que el que va a tener validez es el que ha presentado de último. Y toda esta figura la encontramos en el artículo 1270 del Código Civil. Y ya sabemos que aquel testamento que fue revocado, es decir, el primero, va a ser el testamento ineficaz. Y ya con eso también tenemos una causal de ineficacia. Entonces, continuamos, por favor. Si bien se dan dando cuenta, son situaciones que no son tan difíciles de comprender. Y la ley nos exige algunos requisitos, pero si bien tratamos de poner ejemplos y de esta forma adaptarlos y que les quede más claro a ustedes. Como por ejemplo, el siguiente causal de ineficacia es la inejecutabilidad del testamento. Esto quiere decir, este testamento no va a surtir efectos, no se va a dar. Y entonces aquí, como dice la diapositiva, impide materializar o darle aplicación o ejecución a sus efectos jurídicos. Cuando se da esto es porque primeramente hay algo que impide que este testamento, bueno, para empezar de nuevo, imaginemos un testamento. Entonces nosotros aquí tenemos un testamento y el juez ha declarado que este testamento es inejecutable. Entonces, ¿por qué? Primeramente hay algo que impide que este testamento en realidad pueda surtir efectos debido a que hay una destrucción de la presunción de su validez, una presunción legal de su validez. Y esto es más fácil de comprender tal vez mediante un ejemplo, que es el siguiente. Supongamos que una vez, bueno, el mismo Roberto ha fallecido ya. Y entonces se va a dar lectura de su testamento. Él realizó un testamento cerrado. Pero una vez fueron a retirar el testamento, vieron que se encontraba un poco rasgado su sello. Ustedes recuerdan que los testamentos cerrados suelen, así como está allí en la imagen, estar bien cubiertos y por lo general tienen un sello para garantía de que aquí nadie sabe qué contiene, solo exclusivamente el testador. Ustedes lo recuerdan porque allí está la imagen. Imaginen que al momento de que Roberto falleció y fueron a iniciar el proceso y sacaron el testamento, ese sello no esté o se encuentre rasgado, o el sobre. Entonces allí hay una destrucción completamente de la presunción legal de su validez. Es decir, aquí alguien fácilmente pudo haber modificado algo del testamento y como garantía de que se va a cumplir la voluntad del testador, o sea, no existe, porque allí no hay garantía, el sobre está abierto o rasgado. Entonces el juez va a declarar inejecutable este testamento. O si bien puede darse la posibilidad de que tal vez el testamento desapareció en la notaría un día o dos. Nadie va a saber qué pasó en ese día o en esos 2 días. Entonces no hay una garantía expresa de que no pudo haber sido modificado por otra persona. Entonces todas esas causales de que puede que haya sido que alguien lo modificó, aquí pasó algo, el juez va a declararlo inejecutable. Y esta es otra causal de ineficacia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, continuamos con la reforma del testamento. Allí, como lo dice, es una herramienta que le brinda la ley a los legitimarios, a los cuales el testador no les haya dejado en el testamento lo que por ley les corresponde. Imaginen la situación de que una vez leído el testamento de Roberto, uno o dos de sus hijos se da cuenta de que no le ha dado lo que por ley por lo menos le corresponde. Y entonces ustedes sabemos que sí, el testador tiene no tiene total libertad sobre cómo disponer de sus bienes, porque la ley nos da los mínimos que tenemos que cumplir. Y un ejemplo de ello son las asignaciones forzosas, y eso ya lo sabemos. Entonces, supongamos que Roberto no cumplió por lo menos con los mínimos que nos establece la ley. ¿Y qué puede hacer su hijo que no le fue dado lo que le correspondía? Él puede iniciar un proceso de reforma del testamento, en donde se busca que se le entregue lo que les corresponde, es decir, respetando por lo menos las asignaciones forzosas. ¿Quién puede ejercer esta acción? La pueden ejercer los legitimarios y también el cónyuge sobreviviente para que se le integre su porción conyugal, puede ser por ellos. Pero ahora imagínense una situación en que Roberto ni siquiera mencionó a su hijo, es decir, por ejemplo, a Juan. A Juan ni siquiera lo mencionó. ¿Qué puede hacer Juan? Juan lo que debe hacer es probar la calidad de heredero dentro de la sucesión en trámite. Es decir, antes de que finalice todo el proceso de sucesión y la repartición y demás, él va a tener el plazo para que se pueda añadir a este proceso de sucesión. Pero ¿qué pasa? Más bien, cuando Juan se enteró tarde por alguna situación o no pudo asistir, y ya pasó todo el proceso de sucesión y ni siquiera le fue entregado su parte o lo mínimo que le correspondía. Él lo que va a hacer es iniciar una acción de petición de herencia. Y de estas formas la ley brinda a los legitimarios las posibilidades para que por lo menos se cumpla lo mínimo que ella establece. Es decir, son garantías. Entonces ya con esto tenemos la reforma del testamento. Allí por lo menos lo que se puede intuir de las imágenes es que por lo menos él es Juan. Juan se dio cuenta de que no se le fue otorgado lo que se le debía, se hizo una reforma del testamento. Y esta reforma va a estar en base a todas las partes o todo lo que se refiere a la ley. Y entonces una vez ya le será otorgado lo que le corresponde. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí la siguiente es reaparecimiento del desaparecido. Ustedes saben, ya hemos hablado, supongo, bastante a través de nuestro semestre sobre lo que es la muerte presunta. Que la muerte presunta se da cuando la persona se encuentra desaparecida por lo menos 2 años. Bueno, supongamos que, a ver, cualquier compañero, Carlos ha desaparecido. Entonces, y ya han pasado 2 años y se ha iniciado un proceso de sucesión, porque claramente se ha declarado su muerte presunta. Pero en medio de este proceso, sorpresa, Carlos ha reaparecido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Él va a poder solicitar una rescisión de su patrimonio. Es decir, que todo su patrimonio vuelva otra vez a su dominio. Y obviamente se va a aprobar, bueno, no se va a aprobar, en realidad se va a aprobar si algunos de aquellos legitimarios o aquellas personas que se beneficiaban de este testamento
habían tratado de tal vez desaparecerlo o demás. Eso ya son otras situaciones, pero entonces él aquí aparece y se le va a devolver, o sea, todo su patrimonio va a estar de vuelta a él. Y ya si en tal caso un legatario o algún beneficiario del testamento se le señala de que él actuó de mala fe, él trató de desaparecerlo o demás, ya allí el proceso se extendería, pero sí ya sería otro proceso. Pero aquí en el reaparecimiento del desaparecido, aquí ya debemos tener en claro que es cuando se está dando un proceso de sucesión y el testador, que se presumía muerto, aparece. Y entonces una vez ese testamento que se estaba desarrollando ya pierde validez y ya es ineficaz. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto, ¿recuerdan ustedes el cuadro en donde diferenciábamos los testamentos solemnes y los privilegiados? La última diferencia, no sé si la recuerdan, que era aquel que nuestra legislación no admite los testamentos privilegiados otorgados conforme a la legislación extranjera. Yo creo que nosotros a lo largo de nuestro semestre o en las clases nos hemos dado cuenta de que Colombia, cuando se trata de legislación extranjera, es muy, por decirlo así, egoísta. ¿Por qué? Porque Colombia todo el tiempo exige que, que cualquiera de sus partes, se encuentra acá o las partes, debe ser la legislación colombiana. En cambio, si es, por ejemplo, de México, de España, de otra parte, tiende a negarlo y a rechazarlo. Y les dice, por decirlo así, no, esto aquí no es válido, esto no va a proceder si no se hace con nuestra legislación. Entonces, eso es otra causal de ineficacia. El testamento puede que sí exista tal vez en el otro país, pero aquí en Colombia no va a ser aceptado. La ley no lo va a aceptar. O lo hacen con nuestra legislación, o mejor aquí no va a proceder este proceso. Y siguiente diapositiva. Ya para terminar, esto es simplemente una diferencia entre lo que es la revocación y la reforma, porque tal vez puede confundirse el concepto. La revocación ya debemos tener en claro que es el testamento, es cambiado en la totalidad por el testador, es decir, la revocación se da cuando el testador está en vida. Y la reforma se da cuando una vez el testador haya fallecido. ¿Y quién lo pueden hacer? Recuerden que son los legitimarios exigiendo lo que legalmente les corresponde. Y entonces ya yo quería finalizar con esta diferencia porque sí encontré que tal vez las palabras tengan conceptos similares, pero debemos tenerlo en claro, la diferencia dentro de lo que es en derecho, sobre todo en sucesiones. Y ya con esto finalizaría mi parte y le daría paso a mi compañero Arnaldo. Gracias. Mari, bueno, sí, es que revocación y reforma tienen algo que ver con un cambio, ¿verdad? Se va a cambiar algo. Me gustaría que en revocación y reforma colocaras esto, que la hace el testador en vida y la reforma lo hacen los interesados en que se dé esa situación. ¿Me escuchaste, María José? Sí, profesora, yo lo voy a añadir. Listo, lo añades. Excelentes diapositivas, excelente exposición, muy bien explicado, muy serena, muy, súper excelente. Me hace el favor y me pasa la diapositiva y me pasa el resumen de lo que usted habló aquí en clase, por favor, y lo firma usted. Listo, profe, yo se lo envío. Doctora, una preguntita para solicitarle el favor mejor. Si me pudiera hacer el favor de reforzar un poquito, aunque muy buena la exposición de la compañera, pero no sé, como que me desconcentré un poquito en la parte donde si el testador ya pues echa la voluntad de él, aparece alguien que por alguna circunstancia no pudo llegar
Y entonces se enteró fue cuando ya habían repartido cuál es la acción que se debe, o que se debe adelantar en ese caso. Si me puede hacer el favor. ¿Sí me escuchó, doctora? ¿Me escucha, doctora? Profe, tiene el micrófono silenciado, ¿lo puede acomodar? Profe, no se le escucha. O sea, no lo tiene silenciado, solo que el micrófono le está fallando, no le está respondiendo. No, profe, no se escucha. Profe, seguro son los audífonos. Acomode la entrada, muévala un poquito, a ver, desconecta. No, profe, no se le escucha. Le podemos leer los labios, pero complicado. Necesitamos un traductor. Laura, que es experta, leer labios. Oye, Mari, pero yo creo que tú le puedes hacer aclaración al compañero, si no es tan difícil lo que de pronto se le escapó de entender. José, la profesora que preguntes. José. Dígame. Que formules la pregunta. No, la acción que se debe adelantar Bien, cuando Pues, queda, digamos así, por fuera alguien que el testador, pues ya en ese caso sería violando la ley, no lo incluyó, siendo que es hijo de él, totalmente demostrado, y que ya después que hayan hecho la repartición de la masa sucesoral, haya aparecido después de un largo tiempo. ¿Cuál es la acción que debe adelantar en ese caso? Ese es lo que no, o sea, me perdí ahí. José, la doctora está teniendo problemas con el micrófono. Me acaba de decir que vamos a tener la pregunta tuya ahí mientras ella soluciona el problema del micrófono. Mientras tanto, Arnaldo va a seguir con el tema, ¿oíste? Ya está solucionando allá, mi hermano. Sí, señor, gracias. Okay. Dale, bueno. Igual ahí está la diapositiva. La puede pasar y sale la acción. Elder, mira, de casualidad, yo entré tarde, entonces para ver si lo puedes de pronto tener en cuenta. No sé si no habías tomado mi asistencia. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, compañero. Dale, compañero. Bueno, muy buenos días, compañero. Buenos días, profesora. Me presento, mi nombre es Arnaldo Andrés Pérez de la Hoz. Arnaldo, ahora sí se escucha bajito. ¿Podrías? ¿Se escucha bajito? Ahora sí se escucha bien. Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad vengo a hacer mi intervención acerca de lo que es el tema de la sucesión testada, pero hablando propiamente del trámite que se lleva de acuerdo a las normas adjetivas contempladas en el Código General del Proceso. Tenemos que tener en cuenta que la regulación de los procedimientos a llevar a cabo cuando vamos a solicitar cuando vamos a presentar una demanda para llevar a cabo un proceso de sucesión testada, también puede ser intestada. Lo tenemos que hacer de acuerdo a las normativas estipuladas desde el artículo 487 al artículo 522 del Código General del Proceso, en concordancia con algunas normas del mismo código, que en mi caso
en mi código, en la parte de abajo, cada norma comprendida del 487 al 522 trae como concordancia otros artículos que se salen de ese capítulo, como en temas de avalúo, temas de inventario, temas de competencia, cuantía, entre otros muchos temas más. Bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, el artículo 487 del Código General del Proceso nos trae unas disposiciones preliminares. Yo cité la norma completa aquí porque creo que es necesario, está corta y resumida. Dice, las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. También se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Es decir, que en el proceso se pueden acumular de manera debida pretensiones. Solicitar la apertura del proceso de una sucesión testada y asimismo la partición, como además solicitar la liquidación de una sociedad conyugal o patrimonial, si es el caso. El artículo 487 trae una novedad y es el parágrafo que tiene. Aunque el mismo código, el legislador no explicó de manera clara, no expresó más allá qué quiso decir con la partición del patrimonio en vida, lo cierto es que la doctrina, además de la doctrina, la salvaguardia de la Constitución, que es la Corte Constitucional, en sentencia C683 de 2014, expuso la naturaleza jurídica de esta nueva figura denominada la partición del patrimonio en vida. Como su nombre lo indica, es una partición que la persona hace donde dispone de los bienes con previa licencia judicial. La definición de la partición la podemos encontrar de la siguiente manera y dice, espontáneamente, la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración deberá, previa licencia judicial, o está en rojo, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas contenidas en el artículo 1226 del Código Civil, que son los alimentos que se deban a ciertas personas, las mejoras y la porción conyugal, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de esto será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión. Por eso la figura es novedosa. Porque ¿qué quiere decir que esta partición no requiera proceso de sucesión? O sea, que esta partición no está supeditada a la muerte de la persona que vaya a disponer de sus bienes o vaya a hacer la partición. Como sí sucede con los testamentos o cuando la persona fallece sin dejar un legado, es decir, deja una herencia. En el testamento sí está supeditada a la muerte del testador para que se pueda abrir el proceso, la sucesión, y asimismo se solicita, se presenta demanda para que se aperture el proceso de sucesión. Esta figura jurídica yo la traigo en mención porque cuando uno va a leer este artículo, lo primero... Disculpa ¿sí? que interrumpa tu exposición, pero es que la profesora me mandó a que si el compañero José Florian puede repetir la pregunta que hizo para responder. Ok. Listo, ya cierro el micrófono. Listo, ya cierro el micrófono. Compañero, ¿está allí? Sí, le escucho. Bueno, su pregunta fue respecto a la reforma del testamento cuando no se le da lo que se le debe a un legitimario, ¿verdad?
¿Y qué proceso se realiza? Correcto, sí, así es, compañero. Bueno, primeramente recordemos que es la reforma, la modificación del testamento cuando se le ha dado su parte. Entonces, cuando no se le ha dado su parte, entonces él debe iniciar un proceso para que se le dé lo que le corresponde y es la propia reforma del testamento. Y yo mencionaba, no sé si esto fue en lo que se enredó un poquito, es que de pronto cabe la posibilidad de que ni siquiera el legitimario haya sido nombrado en el testamento. Es en eso en que tal vez se confundió un poquito porque yo hablé o no. Compañero. Sí, sí. Bueno. Ya ahí pues me aclaró la duda, compañera. Muchas gracias, usted muy amable. Compañera, yo tengo otra pregunta. Dígame. Dice que, pues no sé si entendí así, que en ese momento me ocupé. La reforma del testamento porque un heredero no está conforme, o sea, eso puede existir. ¿Usted creo que dijo así? Sí, porque recordemos que la ley nos habla sobre lo mínimo que se le debe entregar a los legitimarios. E imagine entonces que al legitimario no se le fue entregado lo mínimo que le corresponde. Y entonces es aquí donde se va a dar la reforma del testamento. Ya, es por Pero esa si razón. decimos que la reforma, bueno, aunque tiene su limitación, porque la ley así también lo impone, pero si es la voluntad del testador. Es que recordemos que la voluntad del testador no es absoluta. Ya se le escuchó. No, por eso, sí, gracias a Dios. Eso lo recuerdo que dijimos que no es absoluta porque la ley también le coloca unos límites y pues de ahí depende de que claro, de allí depende deje un toda la mínimo. repartición. Pero por eso mismo la reforma se da cuando no se han respetado esos mínimos que nos exige la ley al legitimario. Entonces, por eso él cuando inicia este proceso de reforma del testamento, él sabe perfectamente lo que le corresponde y por eso es que lo realiza, porque no se le ha dado. Entonces, no sé si la profesora quiere añadir algo más o explicar. Recuerden algo, yo siempre les he dicho que la voluntad del testador es limitada. ¿Se acuerdan que hay unas porciones, para que me entiendan, unas porciones que son obligatorias, ¿sí? Entonces, si el testador no incluye estas porciones dentro de la sucesión, no va a ser un testamento que se pueda dar de manera legal. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que solicitar la reforma de ese testamento y hablamos de reforma cuando ya ha fallecido ese testador, ¿cierto? Y hablamos de revocación cuando el testador en vida cambia en su totalidad el testamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? ¿Quién puede interponer la acción de reforma del testamento? Aquel legitimario que no fue tenido en cuenta dentro de esa distribución. ¿Por qué? Porque es una cuota obligatoria e igual para todos los legitimarios. Entonces allí él puede iniciar la acción de reforma de ese testamento. ¿Por qué? Porque él tiene ese derecho a esa legítima. Indiscutiblemente, si usted, acuérdese que con la nueva reforma, alguien que haya fallecido ayer, el mes pasado, haya hecho un testamento, ¿verdad? Y en ese testamento, dentro del 100% que es de libre disposición del causante, él le deje, además de la cuota de legítima, le deje a su hijo Juan un carro, una casa finca, pues es algo diferente porque es la libre disposición de ese causante. Diferente es cuando el causante teniendo A, B y a C excluye a C sin de pronto haber sido declarado indigno o haber sido desheredado. Entonces allí C sí deberá utilizar la acción de reforma del testamento, que es la acción que se impetra después que el testador
ha fallecido. ¿Claros? Doctora, sí, y otra pregunta, dice, para que el testamento se declare inexistente, como lo explicó la compañera, ¿quién lo declara inexistente? El juez, porque como se abre ante el notario, pero se dice que el proceso se lleva a cabo. Acuérdense que eso lo conoce el juez. Acuérdense que siempre que hay litigio, siempre que hay controversia, siempre va a conocer el juez. Pero es por medio de una demanda para que se declare inexistente. Correctamente, correcto, porque allí el no tiene conocimiento, no tiene esta función. Recuérdense que a través de la ley 498, cuando conciliación y la descongestión de los despachos judiciales es cuando se le atribuye al notario casos como los divorcios de mutuo acuerdo, todo esto para descongestionar los despachos, y solo va a atender situaciones donde no hay litigio. Donde ya hay litigio, inmediatamente serán remitidos al juez, porque es el competente de conocer donde hay contención, de dirimir las contenciones. El notario solo está para ciertos casos como el divorcio, el reconocimiento de la unión marital de hecho a través de escritura pública, la liquidación de la sociedad conyugal, la liquidación de la sociedad patrimonial, pero siempre y cuando las partes estén de mutuo acuerdo. Y en este caso, pues conoce el juez. Gracias, doctora, muy amable. Continúe, Arnaldo. Continúa, Arnaldo, y gracias por el espacio que nos regaló. Y gracias a Dios que también el micrófono se me compuso. Después les cuento, fue una chavada mía. Hasta luego. Listo, profe. Bueno, ¿por dónde había quedado? ¿Alguien me dice? Estabas diciendo que esto es relativamente nuevo. Claro, o sea, sí, es una... Gracias, Laura. Bueno, esta es una figura, una institución jurídica introducida por el mismo Código General del Proceso. En las sentencias que les mencioné previamente, este parágrafo fue demandado. Uno de los argumentos que presentó el demandante, ejerciendo su acción pública de inconstitucionalidad, artículo 241 de la Constitución Nacional, fue que este parágrafo contenía un derecho, o sea, una norma sustancial, y que violaba la unidad de materia por estar contenida en el Código General del Proceso. Y como todos sabemos, el Código General del Proceso está compuesto por normas adjetivas, normas procedimentales, más no sustanciales. En la misma demanda se dijo, en las consideraciones, que no se violaba el principio de unidad de materia, puesto que el mismo parágrafo contenía un derecho y a su vez contenía el procedimiento. Por lo tanto, debía ser declarada exequivo. Esto tiene una filosofía, esta institución jurídica, y es que resulta y pasa que anterior a ella se venían presentando situaciones en donde se llevaban actos jurídicos entre vivos, por ejemplo, compraventa, pero a su vez eran o estaban disfrazadas, porque lo que en realidad había era una simulación de contrato. Se presentaban donaciones, simulaciones de contrato, entre otras muchas más figuras, para así como que ocultar el verdadero propósito de la partición. Entonces, era una figura que el legislador tenía que regular para así darle solución a ese problema. ¿Por qué? Porque ¿qué trae que una persona disponga de unos bienes por medio de un contrato? Por ejemplo, un familiar se los va a entregar y va a decir, no, es que él me compró esa casa, ese bien inmueble, pero si él no tiene, a ver, como suele suceder y ha sucedido, muchas personas se preguntan, pero ¿cómo él le pudo vender esa casa a ella, a su hija, si ella no tiene plata para comprarse? Entonces, obviamente lo que se ve ahí es un contrato disfrazado para aparentar un contrato y a su vez así transmitir la propiedad.
Recuerden que aquí estaríamos frente a la simulación, ¿cierto? A una simulación. Eso no es más de disfrazar, eso se llama simulación. Oyó, señor doctor Arnaldo, simulación. Eso no tiene usted más nada que decirle que se llama disfraz. Eso se llama simulación. Yo lo mencioné, lo que pasa pasa es lo que vemos a diario. Y es lo que vemos a diario. Sí. Bueno, listo, no te escuché, hijo de Dios. Entonces, esa situación, esa institución jurídica se creó para darle solución a esa problemática. Además de ello, se dejó claro que esta institución jurídica no vulneraba el derecho de aquellas personas que no existían en el tiempo de llevarse a cabo la partición, o que se esperan que existan pasado un tiempo determinado. ¿Cómo así? Por ejemplo, la partición del patrimonio en vida se llevó el día de hoy, se va a llevar el día de hoy, pero el día de hoy no existen ciertas personas, pero se esperan que existan. Y el patrimonio se distribuye entre lo que la persona dispuso a quien se le iba a repartir. Por ejemplo, a 4 personas. Su patrimonio dispuso que se iba a repartir entre 4 personas, pero no tuvo en cuenta esas situaciones que a veces la ley dice hay personas que se espera que existan, y pues fue un tema que se trató en la sentencia de constitucionalidad y la Corte tuvo la oportunidad de decir que no se viola ese principio de igualdad porque el Código Civil plantea en su artículo 90 primeramente una presunción legal de que se espera que una persona exista. Déjenme leer acá el artículo un momento para así ya aterrizar. Es el 92. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300. Entonces, se espera interpretando ese artículo 92 y aplicándolo aquí al parágrafo, tenemos en cuenta que si la partición se lleva al día de hoy, no deben pasar más de 300 días para que una persona nazca, según el artículo. Pero hay unas excepciones que plantea, se me pasa el artículo ahora, el Código Civil de manera expresa dice que son 30 años que se espera que exista esa persona, pero después fue modificado, se me pasa la ley ahora, y se redujo a 20 años. Y también fue modificado esa ley y ahora quedó en que el tiempo que se espera que esa persona exista es de 10 años. Entonces, esa es la situación que se presenta ahí. Esta partición del patrimonio en vida tiene unas similitudes con lo que es con la sucesión testada, con las sucesiones intestadas y las donaciones entre vivos. Tiene unas similitudes en cuanto a su naturaleza jurídica, las normas sustanciales que regulan la materia y las normas procedimentales. Pero hay unas diferencias y unas características que denotan que se puedan distinguir, que son estas. Bueno, aquí está la importancia, como lo decía, de la partición del patrimonio en vida. La cita de la sentencia, la C683-2014, nos pone de presente que se constituye un nuevo procedimiento para transferir gratuitamente el dominio que permite a una persona adjudicar parte o la totalidad de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, previo al cumplimiento de ciertos requisitos y sin necesidad de acudir a un proceso de sucesión, que ya se lo expliqué. El párrafo de abajo nos dice la importancia, y está resaltado en negrita, más que todo, la importancia de la misma para evitar negocios jurídicos simulados o procedimientos complejos, como las fiducias o la creación de sociedades. Las características de primero, la primera característica de esta figura es que existe una capacidad y que debe ser un acto autónomo y libre de quien realiza la partición, es decir, que no esté viciado
por error, fuerza y dolo, como así lo prescribe el Código Civil. De la descripción de esa figura jurídica del parágrafo 487, decíamos previamente que para que se pueda llevar a cabo esa partición debe haber una previa licencia judicial. O sea, un juez tiene que dar una licencia, tiene que mirar si esa partición está respetando las asignaciones forzosas y demás requisitos que exija la ley. Por eso dice que obtener una licencia judicial previa por parte del juez de familia en única instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 13 del Código General del Proceso. Y aquí comenzamos. Ya está expresado. Tercera característica. La partición deberá respetar las asignaciones forzosas. Para eso se requiere que la persona lleve a cabo la partición previa licencia del juez de familia. O bien los derechos de alimentos, la porción conyugal, las legítimas y las cuartas de mejora. Asimismo, deberán garantizarse los derechos de terceros y los gananciales. Estos requisitos que otorgan validez a la partición deberán ser verificados por el juez antes de dar la licencia, como se los decía. La cuarta característica es si hay sociedad conyugal vigente, debe liquidarse para respetar el derecho a los gananciales. Por esta razón se requiere el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Y previamente les decía yo que se pueden acumular de manera debida pretensiones en la demanda, como solicitar la partición y también la liquidación de esa sociedad conyugal o patrimonial. No se vaya a entender que yo no puedo en la demanda solicitar la liquidación de la sociedad conyugal. Sí se puede acumular de manera debida esas pretensiones. Quinta característica. Los asignatarios deben intervenir en el proceso y consentir la partición. O sea, deben estar ahí en el momento para estar de acuerdo, no vaya a haber diferencias, si van a objetar algo, si están de acuerdo. Así lo exige y así lo dice la Corte Constitucional. Sexta característica, efectuar escritura pública, por lo mismo se trata de un acto solemne. Y encontramos que la solemnidad es elevar la partición a escritura pública. En la escritura pública, quien realiza la partición debe establecer si se reserva el usufructo o la administración de uno o varios de los bienes. Es así también como también se puede hacer en la figura del testamento. Por eso tienen unas similitudes. La partición debe ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición. Es muy importante esto porque el Código General del Proceso, al igual que las sucesiones, dice que todo proceso de sucesión debe registrarse en las oficinas de registro del Consejo Superior de la Judicatura, para así llevar un control que más adelante les voy a explicar. Eso se va a explicar, pero dándole una connotación a la hora de si el juez es competente, sí o no, para conocer del asunto. Y la novena característica, no se requiere de proceso de sucesión. La transferencia no está supeditada a la muerte del causante. Esta es la característica fundamental. Esto es lo que, por eso recibe el nombre de la partición de patrimonio en vida, porque es un acto jurídico que no se va, digámoslo así, no se materializa con la muerte de la persona, sino que en vida puede disponer de esos bienes, previa licencia judicial. Compañero, una preguntita. Dígame. ¿A qué hace referencia cuando dice que si el partidor está a su opción, si se reserva o no el usufructo? Porque es una facultad que únicamente y exclusivamente él tiene. Él puede decir en el testamento, como bien lo dice, la característica número 7, en la escritura pública quien realiza la partición debe establecer, es una obligación, si se reserva el usufructo o la administración de uno o varios bienes, es decir, si va a nombrar un albacea para que administre los bienes de determinada persona, si él así lo desea, y si no lo desea así,
pues obviamente él expresa esa situación y dice que no va a establecer ni reserva de usufructo ni administración de los bienes. Eso es una cuestión como que uno quiere saber si le va a la hora de realizar la partición y le va a entregar unos bienes a un impuber, o sea, quiere que en esa partición entre un impuber, un menor de edad, pues obviamente él deberá tener un administrador de esos bienes. Eso se mira más que todo, José, en la cuestión de la necesidad, si requiere de administración o si requiere de un usufructo para qué, se me pasa ahora la palabra, pero más que todo, José, ese es un deber de expresar solamente ahí en la partición si desea la reserva del usufructo o la administración de los bienes. Dice sí, okay. Sí o no. Okay. Listo, compañero, gracias. Profe, de pronto hacer claridad en la próxima clase sobre el tema de los gananciales y la herencia. De hecho, muchas personas confunden el derecho a los gananciales con el derecho a la herencia, entonces es como un problema frecuente. Sí, hay una diferencia ahí, eso es verdad. Porción conyugal, gananciales, y hay otra que el código deja potestad del cónyuge o compañero permanente a decir cuál de ellas. Bueno, compañeros, bueno, ya hablando, como estamos hablando del trámite de la sucesión testada, yo les colocaba previamente del presente el artículo 487. Pero resulta y pasa que nosotros a la hora de presentar una demanda, nosotros tenemos que tener en cuenta unos criterios para determinar la competencia. Ya la jurisdicción la sabemos, que es la jurisdicción ordinaria, especialidad ya sea un juez municipal o un juez de familia, dependiendo la cuantía del proceso. Yo esto lo hice así. Por lo que estudié y lo que entendí, puedes traer dos factores, el territorial y el factor cuantía. Entonces, para determinar la competencia de un juez, primeramente, el Código Civil, óigase bien, Código Civil nos pone de presente el artículo 10.12, que dice lo siguiente, norma sustancial. Dice lo siguiente, momento y lugar de la apertura. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. Entonces, tenemos que el artículo 10.12 nos está diciendo que la sucesión en los bienes de una persona se abre en el momento de su muerte en su último domicilio, Y este es tema decantado ya en clase porque ya se ha dicho y se ha puesto ejemplos como por ejemplo el caso de Jorge Oñate, que falleció en Medellín, pero su domicilio estaba en el municipio de La Paz Cesar. Entonces, el proceso se lleva aquí en el municipio de La Paz Cesar. Asimismo, en concordancia con el artículo 10.12, el artículo 28 del Código General del Proceso, que ya se lo voy a leer. Artículo 28 nos habla sobre la competencia territorial y expresamente en su numeral 12 encontramos: en los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del causante en el territorio nacional, y en caso de que su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. Entonces, con esas dos normas ya tenemos definida el factor territorial para así encontrar cuál es el juez competente en el territorio nacional. Ahora, ¿alguien va a decir algo? Sentí como si hubieran prendido el micrófono. Bueno, por otro lado tenemos el factor cuantía, y este factor, en principio el artículo 25 del Código General del Proceso nos dice lo siguiente: determina los tipos de cuantía para comenzar a aterrizar. Dice, cuantía: cuando la competencia se determina por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y mínima cuantía.
Por eso yo digo que en principio el artículo 25 nos determina los tipos de cuantía según la cuantía, mayor, menor y mínima cuantía. En concordancia con el artículo 25, el artículo 26 en su numeral 5 del Código General del Proceso nos pone de presente lo siguiente. Artículo 26, determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así. Numeral 5. En los procesos de sucesión por el valor de los bienes relictos, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral. Los bienes relictos son aquellos bienes que el causante deja, ya sea bienes muebles, derechos o obligaciones que entran en la masa sucesoral. Asimismo, en concordancia, ojo, estamos determinando la cuantía. Ya sabemos cuáles son los factores. Ahora, ¿cómo sabemos para determinar precisamente, concretamente, cuál es la cuantía en nuestro proceso de sucesión? O sea, ¿cuántos millones, digámoslo así? ¿Cuántos millones son? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para llevar a cabo este avalúo catastral tenemos que ceñirnos al procedimiento que nos dice el artículo 444 en su numeral 4, que dice lo siguiente: Código General del Proceso 444. Avalúo y pago con productos. Numeral 4. Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%. Es decir, si el bien inmueble que yo voy a evaluar tiene un avalúo de 200 millones de pesos según catastro, pues el código me está diciendo que debo incrementarlo un 50% más. Es decir, que ya no vale 200, sino 300. Ese es el avalúo, se lo aumenta al 50% de lo que vale. Lo dice el Código General del Proceso. Sigue diciendo, salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real, en este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1. Para estos casos se contrata un perito evaluador que evalúa ese bien. Ustedes a veces he escuchado a muchas personas que dicen que el avalúo que el catastro le da a los bienes inmuebles no es el que corresponde a ellos porque es muy bajo, eso vale más. Entonces no estoy de acuerdo con ellos en consecuencia. Se contrata un perito, se hace el avalúo y se le presenta ese dictamen pericial al juez. Ya el perito dirá si vale los mismos 250, si vale los mismos 300, si vale más de los 300 o si vale menos de los 300. Obviamente, si vale menos de los 300, se deja el que dice el Código General del Proceso. Ese numeral 4 que les estaba leyendo del artículo 444 es para bienes inmuebles. Y el numeral 5 del mismo artículo nos pone la situación, pero para los bienes muebles, y dice lo siguiente: cuando se trate de vehículos automotores, el valor será fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin perjuicio del derecho otorgado en el numeral anterior. En tal caso, también podrá acompañarse como avalúo el precio que figure en publicación especializada, adjuntando una copia informal de la página respectiva. ¿Cómo se explica esto? Si yo tengo un vehículo, pongámosle un Mazda 3, y el avalúo, algunos dirán, no, que ese carro está evaluado en 15 millones de pesos. Pero si yo no estoy de acuerdo con ellos, yo busco en la revista Motor, que esa sí es autoridad en avalúo, o en fase colda, y ahí me arrojará el avalúo, ¿no? Que vale menos de 15, vale igual 15 o vale más de 15 millones de pesos. Eso es lo que está diciendo el numeral 5 del artículo 444 cuando nos dice, en tal caso, también podrá acompañarse como avalúo el precio que figure en publicación especializada. Y recordemos que Revista Motor es autoridad y Fasecolda en materia de avalúo de vehículos, adjuntando una copia informal en la página respectiva. Entonces, habiendo dicho yo eso, compañeros, queda comprendido el tema a la hora de definir la competencia para ver
cuál es el juez que va a dirimir nuestro proceso. Ya yo les he decantado por factor territorial y cuantía y desmenuzado cómo es que la pretensión va a adquirir un valor en dinero, digámoslo así, para que se entienda, en dinero. ¿Cómo quiero saber yo que mi proceso es de mayor, menor y menor cuantía? En esa diapositiva están los pasos a seguir para determinarlo. Entonces ya está dicho el tema con lo relativo a la competencia. En conclusión, para nosotros saber si el proceso de sucesión que vamos a llevar a cabo es de mínima cuantía, tenemos que mirar en principio la cuantía que nos arroje aplicando lo que precedidamente ya les dije, lo que son los artículos en materia de competencia, ya sea por factor territorial y cuantía. Entonces tenemos que el proceso es de mínima cuantía cuando artículo 25 del Código General del Proceso nos dice, inciso segundo, dice cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como pueden ver en el cuadro, parte roja. Y seguido de ello encontramos que por esa cuantía estamos ante un proceso de única instancia consagrado en el artículo 17 del mismo estatuto procesal. Y tenemos que en el artículo 17, numeral segundo, encontramos artículo 17, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia, numeral segundo, de los procesos de sucesión de mínima cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios. Ya les dije entonces la cuantía, el artículo donde la podemos encontrar, nos dice que es de 0 hasta 40 salarios mínimos y es un proceso de única instancia, como así lo prescribe el artículo 17 en su numeral segundo del Código General del Proceso. Ahora, si nuestro proceso, aplicando las reglas anteriores, es de menor cuantía, estamos entonces ante el artículo 25 nuevamente. Artículo 25, cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y mínima cuantía. Y dice, son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin exceder el equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuando ya se determina esa cuantía, la conclusión es que estamos ante un proceso de primera instancia que está estipulado en el artículo 18 de la misma codificación. Y dice, artículo 18, competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia, numeral cuarto, de los procesos de sucesión de menor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Ya habiendo dicho eso, pasamos a la última cuantía, al último tipo de cuantía, que es la mayor cuantía, que está expresada en el mismo artículo 25, en su numeral cuarto, que nos dice, son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuando eso sucede, cuando se excede de ese monto, estamos ante un proceso de primera instancia consagrado en el artículo 22 del Código General del Proceso en su numeral 9. Y ya aquí estamos ante un juez de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen en primera instancia de los siguientes asuntos. Numeral 9. De los procesos de sucesión de mayor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Entonces, en temas de competencia, para definirla, ya queda esbozado las normas concernientes a ello y bien explicadito. Paso a la siguiente.
Bueno, como comenzamos, como les dije anteriormente, la regulación adjetiva de la sucesión testada en el Código General del Proceso está definida desde el artículo 487 al 522. Déjenme buscarle. Como ya expusimos, glosamos el 487, pasamos al 488, que nos habla sobre la demanda. Entonces, nos dice que la demanda, lo siguiente: desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión y la demanda deberá contener. Me voy a detener en este inciso porque aquí hay que aclarar algo. Así como está escrito, uno pareciera en principio que ahí se excluyeron a los cónyuges, porque la norma hace alusión expresa al compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida. Y eso no es así, porque la remisión expresa que hace el artículo 488 al artículo 1312 del Código Civil nos pone de presente de que los cónyuges sí están legitimados para llevar a cabo esa acción. Entonces leo el artículo y les para que no quede duda y ustedes miren que sí están. Asistentes al inventario, artículo 1312. También tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, al curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o intestatos, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Ya ustedes vieron que ya yo hice expresión, entonces el cónyuge sobreviviente está legitimado. Ahora, ¿por qué coloqué yo en rojo el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida? Pues recuerden ustedes que en clase de familia se nos puso de presente por parte de la doctora Eliana, bueno, los que tuvieron la oportunidad, los que tuvieron esa maravillosa oportunidad, que la ley 54 de 1990 es la que regula las uniones maritales, de hecho, en Colombia. Asimismo nos da su significado y también nos dice que se presume la sociedad patrimonial en su artículo 2. Asimismo, el artículo 2, al decir que se presume, no quiere decir que ya está declarada la sociedad patrimonial, sino que hay que cumplir con unos requisitos, con 2, y declararla ya sea por medio judicial, por sentencia judicial, por escritura pública y acta de conciliación. ¿Y por qué me detengo yo aquí a decir que es que debe de que el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida? Porque tiene que estar reconocida, el artículo lo está diciendo. ¿Y cómo está reconocida? Cuando un juez por medio de sentencia judicial lo ha decretado, ha decretado la existencia de esa sociedad patrimonial. Cuando las partes de mutuo consentimiento asisten a un centro de conciliación y suscriben un acta de conciliación donde queda expresada la existencia de esa creación o de esa sociedad patrimonial. Y por último, por medio de escritura pública, cuando las partes acuden ante un notario y se suscribe una escritura pública. Entonces, si el compañero permanente tiene esa acreditación, digámoslo así, pues está reconocido para ejercer esa acción. Si no está reconocido, la sociedad lo presume, entonces le toca buscar por otra vía que se declare la existencia de esa unión marital, de hecho. Posteriormente la disolución y por último la liquidación. ¿Qué debe contener la demanda? El numeral primero de la demanda dice que debe contener el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla. Segundo, debe contener el nombre del causante y su último domicilio. Muy importante porque debemos determinar quién es la persona y el último domicilio para definir la competencia. Tercero, el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos. Este es un imperativo porque hay que determinar cuáles son los herederos que se conocen y cuáles son, determinar o dejar de manera expresa en la demanda los indeterminados
y si no se conociera, pues se pone de presente esa situación para que el ICBF también conozca de ese proceso. Y por último, el cuarto, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente con beneficio de inventario cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Entonces, ese es el contenido de la demanda, compañeros. Que quería acotar aquí además, como postdata, como un dato de más, que al ser estos los requisitos de esta demanda, como un proceso, digámoslo así, es un proceso liquidatorio, no lo digamos así, es un proceso liquidatorio, se deben cumplir con algunos rituales que establece el Código General del Proceso. Estos son uno, el contenido de la demanda, además de lo que debe contener el artículo 82, que no lo podemos olvidar, que ese sí exige como 11 requisitos, como 12, que son, artículo 82. Voy a mencionar los principales, nada más así. La designación del juez a quien se dirija, el nombre y domicilio de las partes, y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. El nombre del apoderado judicial del demandante si fuera el caso. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y enumerados. Las peticiones de las pruebas que se pretende hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder. El juramento estimatorio, cuando sea necesario, los fundamentos de derecho, la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia del trámite o para determinar la competencia o trámite, que eso ya lo dije. El lugar, la dirección física y electrónica que estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales y los demás que exija la ley. Es muy importante, compañeros, porque a nosotros a la hora de redactar nuestra demanda, pues ningún abogado quiere, por muy bueno que sea o por muy malo que sea, digámoslo también, quiere perder su proceso. Y hay que tener en cuenta estos requisitos para así estar claro de que nuestra acción, de que a nuestra demanda no le va a prosperar alguna excepción, una excepción previa o un conflicto de competencia o alguna nulidad. ¿Por qué digo nulidad? Porque la Corte Suprema de Justicia en autos ya ha decantado la materia, expresando la situación cuando se presentan dos procesos de sucesión a la vez. Dos procesos. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí se presenta un problema, digámoslo, no propiamente de competencia, de que hay un conflicto de competencia porque el último domicilio era aquí en Valledupar. Los legitimados presentaron la acción aquí en Valledupar, pero otros vinieron y la presentaron allá en Bogotá porque él murió allá y supuestamente tenía el asentamiento de sus negocios allá, pero estaba domiciliado aquí en Valledupar. Entonces se presenta un proceso aquí en Valledupar y se presenta un proceso allá en Bogotá. Lo primero que uno se imagina es, no, acá hay un conflicto de competencia. Uno de los dos debe ir y mira el caso. Entonces uno plantea la tesis, el abogado aquí de Valledupar dice, no, nosotros somos los que tenemos la competencia porque él tenía su domicilio aquí. Y el de Bogotá también plantea su misma postura, lo cual en esos casos se presenta un incidente. Ya la Corte Suprema lo ha decantado, lo ha dicho, que cuando se presentan estas situaciones, no estamos, o sea, se presentan estas situaciones de dos procesos a la vez, no estamos ante un conflicto de competencia, porque ya el Código General del Proceso reguló esa situación en el artículo 522, que dice, sucesión tramitada ante distintos jueces, o más procesos de sucesión de un mismo causante
cualquiera de los interesados podrá solicitar que se decrete la nulidad del proceso inscrito con posterioridad en el Registro Nacional de Aperturas de Proceso. Ese Registro Nacional de Apertura del Proceso lo encontramos en la página web del Consejo Superior de la Judicatura. Por eso yo antes le decía que es muy importante saber esto. Porque Una interpelación, y recuerdan cuando hablábamos de la sucesión intestada, que yo les decía que el juzgado hacía la notificación al registro del Consejo Superior de la Judicatura, y esa es la razón de por qué debe notificarse, porque se puede presentar este tipo de situaciones donde se interponen las demandas en los diferentes despachos judiciales, y se supone que esto se hace es para evitar este tipo de situaciones. Gracias, Arnaldo, por la interpelación. Adelante. Listo, profe. Bueno, es muy importante porque yo estaba consultando mi código, trae un auto, lo que tiene que ver con la apertura del proceso y lo que es la sucesión tramitante de distintos jueces. Y es muy importante aclarar porque esto no es muy difícil de entender primero que todo. Y el código es clarito en decir, si se presentan dos procesos de sucesión, aquí lo está diciendo, se solicita que se decrete la nulidad del proceso inscrito con posterioridad en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo. No es que se vaya a presentar la situación de que se presentó la demanda en el domicilio que no era, y como se presentó allá primero, entonces posteriormente se presentó en el domicilio donde sí era competente el juez y el domicilio al cual le correspondía al fallecido, al testador. Entonces no por eso quiere decir que el proceso se va a llevar ante el juez que no tiene competencia, porque el último domicilio no es allá en Bogotá, como decía yo en el caso anterior. Entonces hay que tener esa situación clara para no presentar un conflicto de competencia ante un juez, y así como que el proceso se extiende más y mucho más tiempo, sino que uno va a la fija y uno le solicita al juez un escrito, le dice, juez, aquí le solicitó la nulidad, y el canon 522 del Código General del Proceso lo dice. Además de eso, hay abundantes autos de la Corte Suprema de Justicia en esa materia, donde dice que no prospera el conflicto de competencia, y ordena, y ahí dice de manera expresa, ordena la aplicación del artículo 522 del Código General del Proceso. Es importante porque hasta los mismos jueces se equivocan, comienzan a resolver esos conflictos de competencia, y pues eso es un desgaste que es innecesario porque ya esta situación está regulada. Me imagino además, que también sería importante mirar los interesados también van a tener más que todo en cuenta el lugar de donde se estaban desarrollando los negocios empresariales, en caso de que sea un empresario, y no tanto el lugar de donde estaba, porque allá es donde se mueve pues el interés que tienen los llamados a suceder también. Es que ese es un problema que hay ahí, José, porque yo tengo un auto acá y me lo estaba leyendo. Lo tengo acá, ¿verdad? Tiene creo que 13 páginas. Y ahí se plantean dos posturas prácticamente iguales. Una señora presenta una demanda para que se lleve a cabo un proceso de sucesión con posterioridad, pero ella no sabía que había uno. Entonces lo presentó en Bogotá, en Samuel, lo presentó en un determinado municipio, no recuerdo el nombre, pero ya los hijos del causante habían presentado ya la demanda. O sea, ya los hijos se habían adelantado y la habían presentado en el domicilio del fallecido, del causante. Entonces habían dos procesos. Entonces, cuando se dio cuenta la persona que demandó el proceso posterior, ella presentó un conflicto de competencia entre los juzgados, tal, porque no hay competencia de este juez para conocer de este proceso. Los jueces se pusieron a responder eso. O sea, eso es tiempo también, hay que decirlo, eso es tiempo, y eso es, digámoslo así, palabras, labia que se desgastan ahí, porque
se pusieron a plantear postura de que si era conflicto de competencia, que si no era, que yo sí soy competente, que tú no. En resumidas cuentas, el proceso lo tuvo que conocer la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia dijo lo que dice el artículo 522 y se resolvió el asunto. Entonces, 2 juzgados estaban equivocados. Entonces, fíjese que es muy claro tener esa figura de presente para evitar estos temas. Regálame el número del auto, Nardo, por favor. El AC 872 del 2018. Listo, gracias. Listo. Esa situación hay que tenerla ahí clara y se solicita una nulidad seguidita del proceso posterior. Ya eso está decantado. El inciso segundo del artículo 522 nos dice que la solicitud se presentará con la prueba del interés del solicitante, los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado en que se encuentran, y se tramitará como incidente después de recibidos los expedientes, cuya remisión ordenará el juez o tribunal. Si el juez tiene conocimiento de que el mismo proceso de sucesión se adelanta ante notario, le oficiará para que se suspenda el trámite. Entonces, ya es muy diferente. Ya si ven la diferencia, cuando se presentan 2 procesos en diferentes lugares, diferentes ciudades, pongámoslo así, en vez de que se presente un proceso en determinado territorio y que lo esté llevando un juez que no sea competente, ya sea por factor cuantía. Entonces, ya ese tema, si estamos hablando que hay una falta de competencia por la cuantía y que además, si esa demanda se presenta, hay unos demandados y esos demandados en la contestación van a responder tajantemente con una excepción previa de falta de competencia, lo cual conlleva como consecuencia de que lo actuado conserva validez y se le remite el proceso al juez competente. Esa es la consecuencia de ello. Los anexos de la demanda. Con la demanda deberán presentarse los siguientes anexos. La prueba de la defunción del causante, y esto es tema decantado aquí. Con esto se prueba el fallecimiento del testador. Segundo anexo, copia del testamento y de la escritura de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. Tercero, las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante, si se trata de sucesión intestada. Ya ahí hace la aclaración. Cuarto, la prueba de la existencia de matrimonio, de la unión marital o de la sociedad patrimonial reconocida, si el demandante fuera el cónyuge o compañero permanente. Y todos sabemos que cuando 2 personas, digámoslo así en términos claros, se casan, pues ahí se está suscribiendo un contrato de matrimonio. Un contrato de matrimonio que es la prueba fiel de que esas personas están en sociedad conyugal. ¿Y cómo probar la unión marital, la sociedad patrimonial? Ya lo dije previamente. Si se suscribió un acta de conciliación ante un centro de conciliación, si se suscribió una escritura pública o si un juez la declaró por medio de sentencia judicial. El quinto anexo dice que un inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes, deudas y compensaciones que correspondan a la sociedad conyugal o patrimonial, junto con las pruebas que se tengan sobre ello. Aquí estamos hablando de un inventario de bienes relictos. Un inventario, ponga usted que es un documento donde se ponen de presente las cantidades de los bienes que tiene, ya sea mueble, inmueble, derechos y obligaciones que tenía el causante cuando falleció. Eso se hace para saber si los legatarios van a objetar, porque estamos en el contexto de la sucesión testada, si los legatarios están de acuerdo con ese inventario, si esos son los bienes
dentro de esa sucesión que se van a asignar. Si no están de acuerdo, pueden objetar. Y si dicen, no, aquí faltan algunos, pues se ingresa y eso se le pone de manifiesto al juez, que más adelante les voy a decir cómo. Pero hay que tener en cuenta aquí que el inventario es un listado de los bienes, muebles, inmuebles, obligaciones y obligaciones que el testador dejó o tiene, digámoslo así. El sexto anexo es un avalúo de los bienes relictos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 444. Aquí se diferencia el quinto del sexto, y que el quinto es un inventario y en el sexto un avalúo. En el quinto no es que vamos a decir, no, es que aquí estamos colocando el valor de cada uno. Sí, lo pueden colocar, pero como su nombre lo indica, es un inventario. Van a decir qué es lo que hay en esa masa sucesoral. Aquí hay tantos 10 bienes, bueno, se inventariaron 10 bienes del causante, bueno, aquí están los 10. Esa es la relación que se hace de los bienes que dejó el causante. A diferencia de la... Asimismo, Arnaldo y Reinaldo, el tipo de bien y la naturaleza del bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Laura? Aló, ¿me escuchan? Sí, yo te estoy escuchando. ¿No sí, te escucho. Laura como que tiene el micrófono apagado. Ah, no sé, es que no le escuché, no le entendí bien. Ahora el micrófono. No le deja prender el micrófono y yo también no le entendí bien lo que dijo. Fue muy rápido, no le alcancé a tomar la idea. Bueno, sigamos, Arnaldo. Yo creo, sigamos, Arnaldo, para terminar con lo de el contenido de la demanda y hasta ahí llegamos. A ver. Bueno, un avalúo de los bienes relictos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 444. Recuerdan que yo les decía, el avalúo que le da el catastro al bien inmueble aumentó un 50%, y si son bienes muebles, pues se avalúan por un perito, y si no se está de acuerdo, pues ya se consulta los avalúos en la revista Motor o en Fasecolda. Y ahí sí se sacan los valores de cada bien. Ahí sí se tienen los valores de cada quien y son obligatorios aquí en el avalúo. Por eso se llama avalúo, un avalúo. El anexo número 7 es la prueba del crédito invocado si el demandante fuera acreedor hereditario. Es decir, si el causante dejó unos créditos, un préstamo, una hipoteca, entre otras muchas más obligaciones que se pueden dejar. Y octavo, la prueba del estado civil de los asignatarios, cónyuge o compañero permanente cuando en la demanda se refiere a su existencia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85. Y el artículo 85, ya como que para terminar esta parte, nos dice... no está aquí. 85. Prueba de la existencia y representación legal o calidad en que actúan las partes. Y yo creo que ya por tiempo no me da tiempo de leerlo porque es muy largo. ¿Qué te hace falta, Arnaldo? ¿Hasta dónde llegaste? Profe, yo abarqué competencia, demanda, anexo, me falta la apertura. Y te falta, o sea, llegaste hasta el contenido de la demanda, ¿verdad? ¿Qué te falta del contenido de la demanda? No, ya. No, sí, porque ahora viene la apertura, profesora. No, déjelo hasta ahí. Entonces, muchachos, hasta aquí entra nuestro parcial. Después del parcial vamos a continuar con este tema. Vieron que es largo, está bien explicado. Entonces, nosotros nos vemos el martes y viernes. Vamos a trabajar nuestro parcial. Martes y viernes de la otra semana. En la semana siguiente terminamos con la exposición de Arnaldo y de Elder. Muchachos, no se pierdan ni un instante. Lo que viene aún es más interesante. Si ustedes pierden un día de clase, no van a comprender.
Entonces tienen que estar muy atentos con lo que viene. Si estamos concentraditos en esto, nos va a ser más fácil. Y no es nada, que lo que viene aún es más rico porque vamos a aprender a liquidar y vamos a aprender a cómo dirigirnos ante el juez, cómo va a ser ese escrito. Entonces tienen que ser más pilosos y más constantes en nuestra clase. De ustedes depende cómo sea su final. De ustedes depende, ¿vale? Entonces, miren, esta exposición ha sido magistral, ha sido una exposición clarísima, han ido con toda la calma, ha sido una exposición de lujo. Los muchachos tienen meses de estar trabajando en esto. Entonces, yo quiero que ustedes también sean estudiantes de lujo y lo hagan. O sea, que el grupo que viene ahora, ya me escribieron al chat y me dijeron, profe, pero dígales que nos den 1 hora porque es que nosotros queremos ir ya. Yo les dije, no, es que todavía no les toca. Ellos todavía dicen que la van a batear, pero de contra jonronazo. Entonces, lo que viene es más interesante. Entonces, necesito que estén atentos. Y de ustedes depende cómo sea en el parcial. Si volvemos a hacer la actividad que hicimos en el tercer corte, donde cada quien practicó la parte procedimental, pero de ustedes depende. Si no, el parcial final abarca todo lo visto con casos para resolver dentro del final. Entonces, de ustedes dependen de su atención, de su puntualidad. No sé, lo más probable es que sea oral. Lo más probable porque ya tengo el par académico que me va a acompañar para evitar cualquier inconveniente con ustedes. Entonces, les voy a pedir que seamos muy puntuales y que estudien todo. Ustedes saben que mis exámenes no son por pedacitos. El que se sabe el primer pedazo se tiene que saber el segundo. Entonces, tienen que... No hay consideración. Es todo. Y eso no lo discuto. Es como el respeto. No lo discuto. Eso va todo. Y los que han trabajado conmigo saben que yo no hago parciales por pedazos. Yo hago parciales acumulativos. Porque el que sabe lo primero tiene que saber lo segundo. Y lo que sabe el segundo tiene que saber lo primero. Porque todo es una cadena. Entonces, nos encontramos el día martes a hacer nuestro parcial, juiciosos, bien estudiados, bien leídos, hasta presentación de demanda, hasta donde nos habló, hasta el contenido de la demanda donde nos habló Arnaldo, ¿vale? Dentro de un rato nos subo a enviar el material de las diapositivas. En un rato les voy a subir al aula web las diapositivas. Y les voy a subir, además tienen el libro que yo les subí, que ahí está todo y bien explicado. ¿Listo? Entonces vamos a ser juiciosos, hagan grupos, pónganse a estudiar en grupos, pero no grupos mayores de 3 o 4, porque ya después ahí no se estudia. Hagan grupos, estudien, compartan ideas, hagan resúmenes, el que sabe esto, explica esto. Entra todo, todo es todo. ¿Listo? Bueno, muchachos, que tengan un excelente fin de semana. Que descansen. ¿Cuándo se va a hablar de los examentarios? Después de parcial viene todo eso, Seba. Doctora, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Igual, José, que esté bien. Hasta luego, doctora. Buen día. Buen día. Le voy a pedir